Hola, ¿qué tal? Como siempre, un saludo a todos. Os recuerdo que, bueno, si queréis ayudarnos, la forma más directa es que os suscribáis al canal. Ya estamos con 5.000 suscripciones y estamos subiendo muy rápidamente. Pero bueno, si la información os gusta, difundirla, por favor, por poner a otros que se suscriban al canal. Y bueno, pues vamos adelante. Por supuesto, sí, dejarnos preguntas, comentarios, propuestas en el propio canal de YouTube y las iremos respondiendo a medida que podamos en estos vídeos que hacemos sobre preguntas y respuestas cada 2 o 3 días, ¿no? Bien, hoy vamos a dedicar este vídeo a una carta, a la carta de la que se ha hablado mucho estos días, de Viktor Orbán al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ¿no? Bien, esta carta de alguna forma son las conclusiones, o resume las conclusiones que Viktor Orbán ha obtenido de esa gira que ha sido tan conocida, en la que se ha entrevistado con Zelensky en Ucrania, con Vladimir Putin en Rusia, con Xi Jinping en China, con el presidente con Erdogan en Turquía y con Donald Trump en Estados Unidos, ¿no? Bueno, entonces comienza la carta en la que intenta, el objetivo es tanto bueno, trasladar el contenido de esas gestiones, como hacer una serie de sugerencias y propuestas a las instituciones de la Unión Europea y en concreto al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ¿no? Bien, es interesante, pues al comenzar dice que habla, lo considera una evaluación sintética de sus discusiones con líderes de Ucrania, Rusia, China, Turquía y con el presidente Donald Trump. Le llama presidente, no expresidente, no, le llama presidente, así como unas pocas propuestas o sugerencias para su consideración, ¿no? Bueno, el primer punto ya es en sí mismo importante, son 10 puntos, ¿no? El primer punto, ¿no? Es una observación general que la intensidad del conflicto militar escalará rápidamente en el futuro cercano. Bueno, esto es tremendamente importante, porque, claro, no se trata de simplemente una expectativa de un analista geopolítico, de un analista militar, no, estamos hablando de Viktor Orbán, que acaba de estar con los líderes fundamentales de los países implicados directamente en el conflicto, y claramente él asegura o está convencido de que la intensidad del conflicto militar en Ucrania va a escalar en el futuro cercano, va a ir a más, ¿no? Bien, punto 2 también es muy importante, ¿no? Las partes implicadas en la guerra están determinadas a una o están decididas a una implicación más profunda en el conflicto, y ninguna de ellas le gustaría o querría poner en marcha iniciativas para un cese el fuego o negociaciones de paz. Por lo tanto, podemos asumir que las tensiones no decrecerán y que las partes no van a empezar a buscar por sí mismas una salida del conflicto sin una implicación significativa externa de otros países. Bien. El punto 3 nos dice: hay 3 partes globales, 3 jugadores globales que son capaces de influir en los acontecimientos: la Unión Europea, los Estados Unidos y China. Bien. También tenemos que tener en consideración como un importante actor regional a Turquía, como el único mediador con éxito o exitoso entre Ucrania y Rusia desde el comienzo de las hostilidades en 2022. Bien. Punto 4.
China continuará su política, también formulada en documentos internacionales, llamando a un alto el fuego y a negociaciones de paz. Sin embargo, China solo jugará un papel más activo si la opción de éxito de su implicación es casi segura. Bueno, y en su propia evaluación, en la evaluación de China, este no es el caso en el momento. Es decir, está descartando que China en este momento pueda ejercer un papel significativo como mediador. Desde el punto de vista de los Estados Unidos, dice en el punto 5, bueno, dice que sus conclusiones, que los Estados Unidos están en este momento muy preocupados, fundamentalmente preocupados con la campaña presidencial. Bueno, tanto yo no me voy a detener más, pero de alguna forma también está descartando a corto plazo el papel de los Estados Unidos. Durante mis conversaciones con el presidente Trump, dice en el punto 6, llegué a la conclusión de que la política exterior solo jugará un papel menor en su campaña, que estará dominada por cuestiones internas. Y que en todo ese contexto no hay que esperar, como él ya ha dicho antes, iniciativas significativas de Estados Unidos para buscar la paz durante estos próximos meses, ¿no? Bueno, punto 7, también que en la probable, dice, victoria del presidente Trump, la proporción de la carga financiera entre Estados Unidos y la Unión Europea cambiará significativamente en desventaja de la Unión Europea con respecto a la ayuda financiera a Ucrania. Es decir, que Estados Unidos va a reducir significativamente su participación y, por lo tanto, Europa, si se mantiene en el contexto actual, va a tener que incrementar sustancialmente su ayuda financiera a Ucrania. Bien. Octavo, nuestra estrategia europea, en el nombre de la unidad transatlántica, ha copiado la política proguerra de los Estados Unidos. No hemos tenido una estrategia soberana e independiente de Europa o un plan de acción política hasta ahora. Propongo discutir o analizar si la continuación de esta política es racional cara al futuro. En la situación actual podemos encontrar una ventaja de oportunidad con una fuerte base moral y racional para comenzar un nuevo capítulo de nuestras políticas. En este nuevo capítulo podríamos hacer un esfuerzo para reducir las tensiones o crear las condiciones para un cese el fuego temporal o el comienzo de las negociaciones de paz. Punto 9. Propongo, dice Víctor Orbán, iniciar una discusión sobre las propuestas siguientes. A. La iniciativa para llevar adelante conversaciones a alto nivel político con China sobre las modalidades, sobre las características de la siguiente conferencia de paz. B. Manteniendo los actuales contactos políticos de alto nivel con Ucrania, reabrir líneas directas de comunicación diplomática con Rusia y rehabilitar estos contactos directos en nuestra comunicación política. C. El lanzamiento de una ofensiva política coordinada hacia el sur global, cuya apreciación, cuya cercanía, vamos a decir, hemos perdido en relación o como consecuencia de nuestra posición en la guerra en Ucrania, resultando en el aislamiento global de la comunidad transatlántica. Y 10, espero que mis informaciones y sugerencias puedan
ser una contribución, una aportación útil para posibles propuestas e iniciativas que pueda usted presentar a los líderes europeos en una ocasión apropiada, en la ocasión apropiada y en el formato oportuno. Suyo sinceramente, Viktor Orbán, ¿no? Bueno, esto nos da una imagen bastante clara de cuál ha sido el resultado de todas estas gestiones de Orbán. Ya he dicho que el primer punto es extraordinariamente importante, ¿no? Cara a hacernos una idea de lo que puede pasar en el conflicto bélico en Ucrania en los próximos meses. Viktor Orbán nos dice expresamente y de forma clara y rotunda, ¿no?, que la intensidad del conflicto militar va a escalar inmediatamente, o va a escalar radicalmente en el próximo futuro, ¿no? Bueno, ¿qué más podemos decir de todo esto? Bueno, en primer lugar es importante recordar quién es Viktor Orbán. Viktor Orbán, el primer ministro de Hungría, que es Hungría junto a Eslovaquia, son los dos gobiernos que más frontalmente se están oponiendo a las estrategias de la OTAN y a las estrategias de la Unión Europea con respecto a Ucrania, además de ser los dos gobiernos que más claramente se están enfrentando, digamos, bueno, al marco geopolítico y al marco sociocultural del posmocapitalismo de Europa Occidental durante los últimos años. El gobierno de Hungría, probablemente con más fuerza, es un gobierno más fuerte, que lleva más años en el poder. El gobierno de Eslovaquia lleva 9 meses, bueno, necesita todavía asentarse. Es un gobierno, el de Eslovaquia, ya sabéis, de inspiración socialdemócrata, mientras que el de Orbán es de inspiración democristiana, ¿no? Bien, el caso de Orbán es interesante, creo que ya hemos hecho referencia a esto. Casualmente un líder político supuestamente de izquierdas, digo supuestamente de izquierdas entre comillas, porque no me gusta usar ese tipo de palabras, pero a veces no hay más remedio, ¿no? Donde hizo unas declaraciones haciendo referencia a la amenaza que suponía la extrema derecha en Europa y relacionándola en concreto, no se le ocurrió mencionar a otra persona que a Viktor Orbán, ¿no? Bueno, es curioso, ¿no?, porque Viktor Orbán, de inspiración democristiana, sí, no encaja en esos bases socioculturales del posmocapitalismo en la que están introducidos nuestros partidos políticos, nuestros grupos políticos, esos del partido único del sistema, pero claro, es el líder que más se está poniendo a la OTAN, que más está haciendo por la paz, sin ninguna duda, en Europa. Se supone que es de extrema derecha, pero no sucede lo mismo, por ejemplo, con el caso de Macron, que lleva meses intentando arrastrarnos a una guerra continental, quizás a una guerra mundial, quizás a una guerra nuclear, pero dando paso tras paso para arrastrarnos en esa dirección. Bueno, se supone que Macron, como es del sistema, se supone que es moderado, no es ni de extrema derecha ni de extrema izquierda. Con Macron aparentemente no hay problema. La amenaza son personas como Orbán, a los que disparatadamente están apostando por la paz, están apostando por tratar de tú a tú a los países emergentes y por tener buenas relaciones con estos países y con China y Rusia en particular, ¿no? Bueno, yo creo que esto es importante resaltarlo, ¿no? Bueno, pues Viktor Orbán ha adquirido ese protagonismo, ha realizado esta maniobra política, yo diría, con un excelente resultado, es decir, a sabiendas de que él por sí mismo evidentemente no iba a conseguir la paz, pero ha conseguido transmitir de forma muy clara probablemente lo que pretendía, es que en el momento en el que ha llegado a la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea, ha puesto en marcha esos procesos negociadores y ha transmitido con total claridad hacia el conjunto del mundo
que en Europa hay opiniones distintas, que no todo el mundo somos fanáticos atlantistas que estamos deseando transformar el conflicto en Ucrania en una guerra mundial, como están haciendo una buena parte de nuestros líderes, pero que ha transmitido que hay, al menos en una parte de la ciudadanía, en una parte de la clase política, hay otra forma de ver las cosas, hay otras ideas sobre cómo hay que actuar cara al futuro. Bueno, evidentemente las reacciones contra estos movimientos de Viktor Orbán han sido inmediatas, sobre todo en los cargos de la Unión Europea, etcétera, pero bueno, eso era esperable, ¿no? Y como también era esperable que por sí mismas no consiguieran pasos adelante significativos hacia la resolución del conflicto en Ucrania. Pero bueno, ya habéis visto que en esta carta nos da pistas muy interesantes sobre cuál es realmente la situación en este momento y sobre todo ese punto 1 donde nos dice con mucha claridad que el conflicto militar en Ucrania se va a agravar radicalmente durante los próximos meses. Bueno, continuamos. Este ha sido un vídeo dedicado exclusivamente a este documento, al comentario de este documento, porque tiene una implicación, yo creo, sustancial, una importancia, yo creo, sustancial y un gran interés. Y bueno, ya sabéis, dejarnos comentarios, propuestas, etcétera. Si queréis ayudarnos, suscribiros al canal, difundir la información y un saludo. Hasta la próxima.